Hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Una vez más les saludamos en el amor del Señor, esperando que estén disfrutando de un hermoso día y al mismo tiempo les agradecemos desde ya por el tiempo que nos han estado sintonizando. Pero en esta tarde quisiéramos agradecerles en especial, ya que estamos una vez más para estudiar la palabra de nuestro Dios. En unos momentos estarán nuestro hermano Israel Ramírez y Jairo de León y nuestro hermano Freddy Rosales, y en esta tarde estaremos estudiando las marcas o señas de una asamblea sana y espiritual. Entonces los invitamos a que puedan acompañarnos y al mismo tiempo también si pueden compartir para que otros hermanos tengan el privilegio y la oportunidad de escuchar y estudiar la palabra con nosotros. Pero antes vamos a pedir la dirección del Señor por medio de la oración y luego cantaremos un himno que es el de nuestros himnarios, el 226, que lleva como título Tuyo soy, Señor. Entonces vamos a orar, a pedir la dirección de Dios para que nos guíe en esta tarde. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, en esta tarde queremos agradecerte una vez más por medio de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos das y el tiempo de estar en este lugar para poder así estudiar tu palabra, ya que nos enseña que es el alimento espiritual del alma, y en esta tarde pedimos que nos ayudes, que nos dirijas y que todo lo que hagamos, Padre eterno, sea para honra y gloria de tu nombre. Pero queremos agradecerte por ese privilegio tan grande que tenemos de abrir tu santa palabra y poder estudiar este tema tan hermoso, ya que habla en cuanto a una asamblea sana, en cuanto a una asamblea guiada por tu Santo Espíritu, y pedimos esta tarde que tú ayudes a nuestros hermanos para que se pueda hablar con claridad y podamos entender tu palabra. Padre eterno, también queremos pedirte, hay enfermos dentro de tu pueblo y queremos pedirte que tú ayudes a cada uno, a aquellos que están sufriendo. Pedimos que tú les consueles, que tú les ayudes, y también por aquellos que han perdido un ser querido. Nos han llegado mensajes, oh Padre eterno, pero nosotros no podemos hacer nada, solo queremos encomendártelos y dejarlos bajo tu cuidado y tu ayuda. Padre eterno, entonces dejamos todas estas cosas esperando tu dirección, esperando tu ayuda en esta tarde. Acepta pues la gratitud y todo lo que te enviamos, porque lo hacemos siempre a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, a quien por medio de Él te damos la honra y la gloria. Amén. Entonces cantaremos el número 226 de nuestros himnarios. Tuyo soy, Señor, solo tuyo soy, redimido por tu amor. Mas cual siervo fiel quiero yo seguir y más cerca estar de ti. Más cerca de ti, llévame mi Salvador. Si más cerca yo quisiera estar de ti, mi Salvador. Solo a ti, Jesús, me consagro hoy, constreñido por tu amor, y mi ser entero gozoso doy a servirte a ti, Señor. Más cerca de ti, llévame mi Salvador. Si más cerca
quisiera estar, de ti mi Salvador. Qué profunda paz y felicidad guardan hoy mi corazón, cuando por la fe puedo ver tu faz en más comunión. Más cerca de ti, llévame mi Salvador. Si más cerca yo quisiera estar, de ti mi Salvador. Del amor divino jamás sabré la profunda inmensidad, hasta que, oh Señor, yo contigo esté en la gloria celestial. Más cerca de ti, llévame mi Salvador. Si más cerca yo quisiera estar, de ti mi Salvador. Apreciables hermanos y hermanas, amigos que nos ven, que nos escuchan, es para nosotros una vez más un gozo y un placer poder saludarles en esta tarde en el nombre del Señor Jesucristo, agradeciéndoles su amable sintonía. Gracias por estar con nosotros una vez más. Continuaremos con nuestro estudio bíblico con la ayuda del Señor. Queremos decirles que estamos orando al Señor, pidiendo su ayuda, su bendición por todos ustedes. Estamos llevándolos en oración ante la presencia del Señor, rogando al Señor sus cuidados, su fortaleza, su consuelo a cada uno de vuestros corazones. Así que una vez más, buenas tardes a todos, un placer saludarlos, un gozo para nosotros estar aquí otra vez para compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios. Y vamos a leer en la Biblia, en las Escrituras, lo que nos corresponde para esta tarde. Vamos a continuar con el tema de la Asamblea Cristiana en práctica. Pero en esta tarde nos ocupa ver las marcas o las señales de una asamblea sana y espiritual. Y esto tiene que ver con un vigoroso testimonio evangelístico, con la predicación de la cruz, o sea, la obra del Señor Jesucristo y su muerte redentora, la convicción del pecador, el arrepentimiento para con Dios, la remisión de los pecados, el don del Espíritu Santo, la práctica del bautismo del creyente, la autoridad para el bautismo en la voluntad del Señor. Así que vamos a leer allá en el libro de los Hechos. Les invitamos para que nos acompañen en la lectura en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, y vamos a leer los versículos 36 a 38. Dice así la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 36 al 38, para hacer la introducción a nuestro estudio bíblico
en esta tarde. Dice así la palabra de Dios, verso 36 de capítulo 2 del libro de los Hechos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, o la respuesta de Pedro fue la siguiente: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esperamos la bendición de Dios en su palabra a cada uno de nuestros corazones. Vamos a recordar un poquito de lo que estudiamos la semana pasada. Mencionamos acerca de la palabra iglesia que encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 16 y verso 18, cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Decíamos que la palabra iglesia viene de una palabra que se compone de dos palabras: eclesia o ek, eclesis. Ek quiere decir o significa fuera de, y clesis, llamamiento. Entonces la palabra iglesia podemos traducir o decir que en el castellano, en el idioma nuestro, quiere decir llamados fuera de. Y también hablábamos acerca de las lenguas. Allá en capítulo 2 del libro de los Hechos, al comienzo del capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo ahí a ese lugar, y dice que hablaron en otras lenguas. Y aproximadamente habían como 17 representantes de 17 naciones o pueblos en aquel lugar en ese día. Y la palabra lengua quiere decir glosa. Eso se refiere a idioma, dialecto o lenguaje. Hay la palabra lengua que se refiere al órgano, que es el que tenemos, que usamos, que nos sirve para hablar. Pero aquí la palabra que se menciona, lenguas, no se refiere al órgano, sino al medio de comunicación, que es un idioma, un dialecto o un lenguaje. Muy bien. El día de hoy tenemos frente a nosotros estos versículos que nos hablan de la predicación del apóstol Pedro. Aquí en este discurso, el apóstol Pedro, su enfoque es directamente a toda la casa de Israel. Pero es interesante cómo el apóstol Pedro se dirige a su audiencia, a sus oyentes. Si hacemos una revisión de su mensaje, de su predicación, vamos a notar varias cosas. En primer lugar, en este capítulo 2, pero versículo 14, el apóstol Pedro se refiere a la casa de Israel. Pero dice versículo 14: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos. Es la primera expresión. Él se está dirigiendo a los varones judíos. Esto tiene más relación con los que están involucrados con la religión, con la ley. En versículo 22, si miramos versículo 22, aquí la expresión es varones israelitas. Aquí se está dirigiendo a todos los que pertenecen a la descendencia de los israelitas, ya sea a los que viven ahí en Jerusalén o en la tierra de Israel, o a gente que vive en otros países, pero que son israelitas y que están en este instante de aquí, de este versículo,
en ese momento, en ese lugar, escuchando a Pedro. Varones israelitas. Al mirar el versículo 25, él les menciona a David. Hace relación de David. Y luego, en versículo 29, él cita el Salmo 16, haciendo un contraste entre David y Jesucristo. Y el contraste es que David, dicen ellos, que su sepulcro está hasta el día de hoy. Pero en cuanto a Jesús, al Señor Jesucristo, el sepulcro está vacío, el Señor ha resucitado. En el verso 36, donde comenzamos la lectura, aquí vuelve otra vez a la gente que está ahí en este lugar escuchando, y él dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Ahí se está dirigiendo a toda la nación. Entonces él está haciendo un llamado, una exhortación, está dando un mensaje a todos los grupos, a toda la casa de Israel, a los judíos, a los hermanos de carne por ser descendientes de Abraham, son hermanos, no hermanos en Cristo, hermanos en cuanto a la carne por ser descendientes de Abraham. Hay una cosa especial que en el verso 36 él quiere dejar bien sentado, bien claro ante el pueblo de Israel, y es lo siguiente. Dice verso 36 de capítulo 2, lo que estamos leyendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces hay cosas interesantes aquí para mirar. En primer lugar, él les está presentando a uno que fue crucificado. A los judíos, a la casa de Israel, a los hermanos en la carne como descendientes de Abraham, a los religiosos, él les está presentando a uno que murió crucificado. Dice: a quien vosotros crucificasteis. Les está diciendo a ellos directamente que ellos fueron los que crucificaron al Señor Jesucristo. O en otras palabras, ellos estuvieron de acuerdo. Ellos aprobaron que fuese crucificado. Entonces, en primer lugar, les presenta al crucificado. Aquí no es Moisés, no es la ley, es un nuevo pacto, un nuevo testamento que es firmado y autenticado por la muerte, por la sangre y la resurrección del Señor Jesucristo. Pero además les dice aquí mismo en verso 36, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y esto es interesante. Los judíos, los israelitas entendían muy bien estas palabras. La palabra Señor quiere decir soberano, dueño o amo. En otras palabras, Pedro les está diciendo que Él es el soberano. Él es el amo de todos. El Señor que está por encima de todo. Y además es el dueño de todo. Colosenses dice que todo fue hecho por Él y para Él. Toda la creación, aun sean reinos o potestades, todo le pertenece a Él. Él es el soberano, el dueño, el amo. Pero también dice, y Cristo. Eso se refiere al ungido, al Mesías. Y ellos estaban muy identificados con esta palabra,
Porque desde cuando Moisés, allá en el libro de Deuteronomio y en el libro de los Hechos capítulo 7, en la predicación de Esteban a los israelitas, a los judíos, les mencionó a Esteban lo que escribió Moisés, que dentro del pueblo les iba a levantar un profeta semejante o mayor que Moisés, que les iba a hablar de la palabra de Dios. Y aquí está el Señor Jesucristo. Él es el Cristo. Para los judíos, Él es el ungido, el Mesías que aparentemente ellos esperaban, pero que no conocieron el tiempo de su visita o su venida. Y ahí está, lo crucificaron, pero ha resucitado y ahora ha dado poder a los discípulos para predicar el mensaje del Evangelio. Él es soberano, Él es el Mesías, Él es el dueño de todo. Él es la roca firme, permanente y estable. Y ahí en el versículo 37 dice que ellos se compungieron, ellos reconocieron, ellos sintieron en sus corazones que hasta cierto punto eran culpables de lo que había sucedido. Pero he aquí la gran oportunidad para que ellos profesaran su fe en Cristo, para que creyeran en Él, para que fueran salvos y tengan un cambio de la ley a la gracia. Porque antiguamente ellos se identificaron a Moisés o con Moisés, pero ahora tenían que identificarse con Cristo, con el Mesías que había venido, que estuvo entre ellos, que fue crucificado, fue sepultado, pero que también resucitó de entre los muertos. Muy bien. Vamos a continuar con el estudio que ya nuestro hermano ha comenzado con la introducción y ha leído los primeros pasos en las Escrituras en cuanto a las marcas, señas de una asamblea sana y espiritual. Nuestro hermano mencionó los puntos que tenemos que estudiarlo en cuanto a esta asamblea sana y espiritual. Tenemos su primer punto, es un vigoroso testimonio evangelístico. Un vigoroso testimonio evangelístico. Estaba pensando un poco en cuanto a esta palabra, dos palabras que me llamó mucho la atención en toda la Escritura. Toda la Escritura es llamativo, pero en este punto hay dos palabras que podemos pensar en cuanto a la palabra vigoroso y testimonio y luego evangelístico. Estuve pensando un poco sobre la palabra vigoroso. Aquí en la Escritura, cuando dice un vigoroso testimonio evangelístico, nuestro hermano leyó en el capítulo 2 y el verso 36 y también menciona en el verso 38, o sea, encontrar lo que es el objetivo de este mensaje que el creyente debe predicar. En el verso que leyó nuestro hermano 36, cuando dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hay una certeza de fe, hay una seguridad, hay una confirmación perfecta en esta Escritura. O sea, el que va a predicar el Evangelio tiene una certeza de fe ubicado en la persona de Cristo. Su muerte, como dijo nuestro hermano, su muerte, su sepultura y la resurrección. En eso vamos a centrarnos un poquito también sobre
testimonio, o sea que no hay algo que podemos nosotros hablar por nuestra propia cuenta o de otras cosas o de poner o quitar, porque lo que está escrito de eso se va a predicar, se va a dar testimonio. Ahora cuando vemos entonces, sepa pues ciertísimamente, con una certeza, que lo coloca en la mente de los israelitas, quienes en ese momento todos estaban escuchando el mensaje. Entonces le coloca Pedro ciertísimamente toda la casa de Israel. Hay que saber pues, hay que entender pues, en otras palabras. Ahora, cuando vemos un vigoroso testimonio, el significado de esa palabra o de una persona vigorosa, el adjetivo vigoroso, cuya forma verdad es vigor, verbal, cuya forma verbal es vigor. O sea, se refiere a la energía o fortaleza de alguien. Normalmente se utiliza como una cualidad física de una persona. Los individuos fuertes, deportistas y que llevan una actividad intensa considerados vigorosos. Eso es lo que nos habla sobre la palabra vigorosos, o verbalmente dice es vigor, una persona que tiene mucha energía. Yo creo que ustedes saben muy bien cómo es una persona que tiene mucha potencial, energía físicamente. La persona que es atleta, esa persona usted lo puede considerar muy fuerte, muy formal. En otras palabras decimos, está muy formado fulano de tal. Claro, porque hace todo su esfuerzo ser deportista, hace todo su esfuerzo para combatir en esta vida. Entonces su fuerza lo tiene, su energía lo tiene, interior y también física. Pero podemos nosotros pensar sobre esta palabra, entonces vigor, nos hace también pensar sobre la energía de un cristiano en la vida espiritual en cuanto a la predicación del evangelio, que debe ser un hombre vigoroso, estar fuerte en el sentido espiritual para la proclamación del evangelio. Tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento. No vamos a mencionar muchos porque el tiempo es muy breve. Tenemos un ejemplo en el capítulo 16 del primer libro de Samuel. En el capítulo 16, y vamos a leer el verso 18. Dice así la palabra, capítulo 16 y verso 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Cuando vemos aquí en esta palabra, entonces uno de los criados de Saúl, respondiendo diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso. Valiente y vigoroso. Que se le queda esta palabra acerca de la palabra vigoroso, ser valiente, ser fortalecido, un hombre de buen ánimo que no se hace para atrás. Es un hombre que todo expone, toda su energía, toda su valentía, no importa de cuántos que pueden venir a combatir contra él, pero es un valiente porque va frente de la batalla para poder triunfar y con la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que Dios está con él. Entonces está hablando su energía, ser un hombre vigoroso y un hombre de guerra, prudentes en palabras y hermoso, y Jehová, lo más interesante, lo más importante, porque Jehová está con él.
En cuanto a la predicación del Evangelio, es que estamos presentando a Jesucristo que fue crucificado, a Jesucristo que es el poder máximo, es el hombre más vigoroso en toda la historia que podemos ver a través de las Escrituras. Él es el hombre más vigoroso, más valiente, porque vino a enfrentar al pecado, vino a enfrentar al enemigo, y tuvo que, en su enfrentamiento, tuvo que llegar en una cruz para morir por nuestros pecados, que es la base principal para la predicación del Evangelio. Y por eso también tenemos en el mismo estudio en cuanto a la predicación de la cruz y luego la convicción de pecado. Es que es el poder de la palabra de Dios, el poder de lo que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir ampliando un poquito más. Sí, gracias, hermano, por la ayuda que nos han dado. Quisiera leer en Primera de Corintios, gracias, hermano. Quisiera leer en Primera de Corintios capítulo 15, verso 1. Hemos estado oyendo el tema, las marcas y señas de una asamblea sana y espiritual. De ahí comienza todo. En Hechos leíamos y escuchábamos que fue la predicación del apóstol Pedro a la casa de Israel. Era un deseo de nuestro Señor Jesucristo que se le predicase primero en Jerusalén y después en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. En 1 Corintios capítulo 15, verso 1 hacia adelante, Pablo va a explicar lo que es el Evangelio. Y si Pedro fue predicador a los israelitas, a los judíos, Pablo es predicador a los gentiles. Pero mire, aquí Pablo va a decir el contenido del Evangelio. El Evangelio es un anuncio, el Evangelio es una proclamación. Y que entonces él dice en el verso 1 del capítulo 15 de Primera a Corintios: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí, si usted se da cuenta en la lectura, el apóstol está hablando conforme a las Escrituras. Y ciertamente los israelitas, al escuchar la predicación de Pedro, ellos sabían que estaban ahí cuando crucificaron al Señor Jesucristo. Dice en los evangelios que decían: crucifícale, crucifícale. Y la multitud se agrupó y estuvieron ahí en la presencia de este acto. Pero aquí estamos hablando a gentiles, a pueblos que estaban de mucha distancia. Pero mire lo que dice
el Espíritu Santo en el verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Aquí la muerte del Señor Jesucristo, la crucifixión del Señor Jesucristo, no es por solo una raza o no es por un grupo de personas, es por todo el mundo. Segundo, dice, y que fue sepultado. Primero va a hablar de su muerte, después va a hablar de su sepultura, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el corazón del Evangelio. Este es el mensaje del Evangelio. Y el que fue crucificado, que fue sepultado y que fue resucitado es el Hijo de Dios. Pero también dice el apóstol aquí en su escrito, guiado por supuesto por el Espíritu Santo, que verso 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Aquí hay testigos. Y esos testigos son los que estaban predicando a Israel, los que vieron, los que presenciaron, los que palparon todo eso, como el apóstol Juan en su primera carta va a decir: lo que vimos, oímos, lo que palpamos, eso hablamos. Pero él dice que primero a Cefas o a Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, el Evangelio se debe predicar, como dijo el hermano Israel, con vigor, porque es ciertísimo. Dios mismo dejó las Escrituras antiguamente para declarar todo eso. Y en el cumplimiento, Dios proveyó de testigos. Y eso lo tenemos en la palabra de Dios. Entonces, después dice de los testigos que vieron eso, en el verso 8, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. El Señor Jesucristo se le presentó al apóstol Pablo y se le reveló a él. Él, con esa energía, con esa convicción, recibió primeramente el Evangelio, el testimonio a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, y después él comienza a predicar el Evangelio. Y cuando se le expone a una persona lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, debe resultar a la persona convicción de pecados. Por ejemplo, tenemos un texto en Hechos capítulo 20, y él en su verso 20 podemos leer, Hechos 20:20, y él dice a los ancianos de Efesios, los mandó a llamar a Mélito, Mélito, y ahí los congregó. Y dice en el verso 20 del capítulo 20 de Hechos: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la persona que escucha el Evangelio, el Espíritu de Dios habla a su corazón que él es pecador, que él tiene culpa de pecado y que va a haber un juicio contra su persona. Pero esta persona, escuchando el Evangelio, escuchando del Hijo de Dios que descendió del cielo, vino a esta tierra, nació por medio de una virgen y que tuvo su ministerio y que fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Y esa persona, al escuchar, como vimos ahí en Hechos, se compungieron de corazón. Dice que así actúa el Espíritu de Dios en el mundo, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver
con la condición que se está haciendo o está en el presente. Uno es pecador, se reconoce así que es pecador y comienza a cambiar de actitud. Dice arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces la persona, al escuchar el mensaje del Señor Jesucristo, hay convicción de pecado y después arrepentimiento, y entonces viene fe en nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí dice, pues vamos a seguir leyendo, de que hay remisión de los pecados y el don del Espíritu de Dios. Muy bien, continuamos el punto de la predicación de la cruz. Algo que debe estar bien claro en nuestras mentes y en nuestros corazones es de que el día de hoy la predicación del Evangelio, las buenas nuevas, el mensaje del Evangelio tiene que ver o está ligado a la cruz del Calvario, al que fue clavado en la cruz, al Señor Jesucristo. Y en 1 Corintios, donde leyó nuestro hermano, de los versículos 1 al 4, específicamente nos habla de la totalidad del Evangelio completo. ¿En qué consiste el Evangelio completo? Dice, versículo 3, primeramente, en primer lugar, dice el apóstol, os he enseñado lo que asimismo recibí. El Evangelio no es un invento de Pedro ni de Pablo. Es el mensaje para el día de hoy, para el mundo presente. ¿Qué encierra el mensaje? Sigue diciendo versículo 3, que Cristo murió. En primer lugar, Cristo murió. Él es Dios, manifestado en carne. Sin embargo, murió, porque ese era su propósito, esa era la misión, que como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y como los sacrificios del Antiguo Testamento en el tabernáculo y el templo, que se sacrificaba el Cordero pascual una vez al año, como figura, apuntando hacia Cristo, quien iba a morir, aquí quien murió. ¿Por qué murió? Sigue diciendo versículo 3, por nuestros pecados. Esa es la razón por la que Él murió en la cruz, sobre la cruz del Calvario, por nuestros pecados, por su pecado, por mi pecado, por nuestros pecados. El pecado fue el que le llevó a la muerte. Por supuesto, fue un plan de Dios, bien trazado, bien establecido, sobre bases firmes y ciertísimas, como decía nuestro hermano. Pero murió, Cristo murió. Número 1. Número 2, por nuestros pecados. Número 3, mire qué precioso, conforme a las Escrituras. O sea que todo lo que se habló de Él, lo que los profetas profetizaron acerca de Él, tuvo su fiel cumplimiento. Uno de ellos fue David en el Salmo 22, hablando de los sufrimientos del Mesías. Otro fue Isaías, en Isaías 53. Lo presenta como el Cordero de Dios, el que sufrió, el que llevó nuestros pecados, sufrió nuestros dolores, el que fue azotado por Dios, herido y abatido, rechazado y despreciado por los hombres. Ese Cordero, esa persona
el Señor Jesucristo fue crucificado y murió, conforme a lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios, conforme a la inspiración divina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró, sopló, pasó la palabra, pasó el mensaje a los escritores del Antiguo Testamento, y en varias porciones de la Biblia plasmaron proféticamente los sufrimientos y la muerte del Mesías. Toda la Biblia nos habla del Señor Jesucristo. Luego, versículo 4, que fue sepultado. Cuando José de Arimatea fue a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús y supo que ya había muerto, estaba sorprendido que ya había muerto. Pero gloria a Dios por eso, porque esa era su misión, de morir por mis pecados, por sus pecados, por nuestros pecados, porque así Él compró nuestra redención. Pero dice además que resucitó conforme a las Escrituras. Todo lo que Dios hace es de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que tenemos escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. Jamás Dios se va a salir de lo que dijo. Su palabra siempre tuvo fiel cumplimiento. Entonces Pedro está hablando allá donde estamos estudiando en Hechos capítulo 2, de que Cristo murió, pero que también resucitó. Esa es la esencia del Evangelio. Y es lo que usted debe de creer. Y aquí no tenemos nada de la ley, nada del sábado, nada de nada. El sábado no entra aquí, no cabe, porque la persona que murió es suficiente para cubrirlo todo. Y aún Él mismo dijo: yo soy, dijo el Señor Jesucristo, Señor del sábado. Está por encima, arriba del sábado, arriba de la ley, porque la ley habla de Él. Él es el dador de la ley. Él cumplió la ley y Él murió en la cruz, porque en gracia Dios permitió que su Hijo unigénito muriera, que fuese sepultado, pero también resucitado para nuestra justificación. Muy bien, entonces vamos a seguir otro punto más en cuanto a este estudio. Hemos aclarado un poco sobre lo que es ser una persona vigoroso. Vigoroso, ya dije que es una persona que tiene mucha energía interior en su vida, una persona que está dispuesto para poder ir a la guerra y triunfar, vencer, porque es un hombre también valiente y dispuesto, vigoroso, fuerte. Pero también tenemos el otro punto sobre el testimonio. El testimonio. Aquí dice un vigoroso testimonio, o sea, un testimonio fuerte, poderoso. Y ese testimonio podemos nosotros ver sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a leer en Evangelio según Juan, en el capítulo 1, y leamos el versículo 6. Dice ahí la palabra: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Cuando vemos nosotros sobre la palabra testimonio, es algo que podemos nosotros hablar con una realidad, con una sinceridad, porque es algo que lo estamos viendo palpablemente. No estamos recibiendo noticia de alguien
que nos vino a contar, sino es algo que lo estamos viendo. Nuestro hermano nos mencionó algo sobre el testigo. O sea, el testigo es el que da testimonio de algo real. Y ese testigo es aquel que ha sido ocular, es aquel que ha sido, como podríamos decir literalmente, que ha visto. Tenemos los casos de los discípulos del Señor. Ellos fueron testigos. Y eso lo dice en la palabra de Dios, en el capítulo 24 de Evangelio según Lucas, y el verso 48, pero para que usted lo pueda entender más mejor de qué se refirió el Señor, leamos el verso 46 y el 48. Dice así: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y el verso 48 dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿De qué son testigos ellos? Testigos de la persona de Cristo, acerca de lo que Él había dicho que era necesario, que por el pecado de la humanidad Él iba a morir, Él iba a llegar en una cruz, Él iba a derramar su sangre preciosa y Él iba a ser sepultado, pero al tercer día Él había dicho también que iba a resucitar con triunfos entre los muertos. Entonces esto fue provisto por los discípulos. Ellos fueron testigos de Cristo cuando Él murió, fueron testigos cuando Él fue sepultado, testigos cuando Él resucitó, testigos cuando el Señor volvió a subir al cielo. Cuando ellos estaban en aquel monte, cuando el Señor Jesús empezó a subir elevándose, y una nube lo ocultó de los ojos de ellos. Ellos fueron testigos. A eso se le llama testigos, que dan testimonio de la verdad. Y eso fue lo que vino Juan a hacer, dar testimonio de la verdad. Y dar testimonio de la verdad es, si es posible, los discípulos, los apóstoles, si era necesario, ellos iban a dar sus vidas también por esa verdad. Por eso, el hombre vigoroso que da testimonio de la verdad es porque sabe a quién sirve, y entonces sabe a quién va a predicar y de quién va a predicar. Está predicando, presentando el testimonio de Cristo. Por eso el apóstol Pedro, cuando recibieron el Espíritu Santo, Pedro predica lo que vimos en el capítulo 2 y el verso 36, cuando él aclara y dice: sepa pues ciertísimamente, es que hay una seguridad, que no hay duda de quién se está hablando. Se está predicando de la vida, de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es la base principal para la predicación del Evangelio, porque por medio de Cristo hay perdón de pecados. Por eso Pedro mismo dijo: arrepentíos, varones hermanos, arrepentíos para que reciban el perdón de pecados. Entonces, es necesario que esto se predica para que la persona, a través del mensaje, llegue a tener la convicción de pecado. Y esa convicción, ser convencido, no necesita para que se haga otras cosas, para que la persona sea convencido, sino él mismo va a sentir el impacto del poder del Evangelio, el poder de Cristo a través de su obra redentora en una cruz, su sangre derramada para limpiar el pecado del ser humano o del hombre pecador, para que sea redimido, sea rescatado, y para que sea un instrumento para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es el testimonio de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No hay nada de qué temer, no hay nada de qué agregar ni tampoco quitar de lo que ha quedado escrito. Los testigos que fueron testigos
dejaron escritos los canones de las cartas, donde ya no se debe poner más ni quitarlo. Maldito es aquel que quita. Y la palabra es predicar el evangelio, porque hay mucha necesidad para las personas. Que la persona sea convencido en su convicción de pecado para llegar al conocimiento de Dios y ser perdonado, y que tenga la seguridad que no se va a ir a una condenación al llegar al conocimiento de nuestro Dios. Gracias, hermano. Para escuchar mejor, dice. En Hechos capítulo 4 y su verso 12, es interesante este verso y es clave. Y vamos a leerlo. Hechos 4:12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres sin que podamos ser salvos. Nuestro hermano Freddy decía que aquí no cabe la ley, pero también aquí no cabe otra persona mediadora entre Dios y los hombres. Y en ninguno otro hay salvación. Así que solamente en Jesucristo sí haya la salvación. No hay otro mediador que pueda estar entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Volviendo al capítulo 2 y al verso 22, Pedro, hablando al grupo anterior, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Aquí hay una aprobación de Dios. En los evangelios leemos de las maravillas, de los prodigios, y específicamente en el evangelio de Juan usted va a ver la palabra señales. Y esta señal hizo en Caná de Galilea, y esto fue una señal. Entonces, ¿por qué no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos? Porque este nombre, esta persona, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, fue aprobado por Dios. Y en su ministerio, dice Pedro, que Dios hizo entre vosotros. Era hombre 100%, pero era Dios 100%. Luego, verso 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándoles, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por él. O sea, Dios diseñó el plan de salvación anticipadamente, antes que hubiese un hombre y una mujer sobre la tierra. Él ya había diseñado el plan de la salvación. Y cuando vino el Señor Jesucristo, vino bajo ese plan. Y bajo ese plan fue a la cruz del Calvario, porque ya estaba establecido. Y Él murió, como ya hemos leído y visto, y también fue sepultado, pero también dice aquí en el 24, el cual Dios levantó, o Dios le resucitó entre los muertos. Por eso dice en el capítulo 4, verso 12, y en ninguno otro hay salvación. O sea, no hay otra persona aprobado por Dios que hiciese el medio de salvación. Dice que nuestro Dios proveyó a el Hijo de Él, y como nuestro hermano Freddy ha dicho, Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces,
El Evangelio tiene que hablar de nuestro Señor Jesucristo, de hablar del plan de salvación, de hablar de la aprobación de Dios, pero también tiene que impactar al corazón del hombre y convencer de que es pecador. Y si el hombre recibe y reconoce que es pecador y recibe la gracia de nuestro Dios y pone fe en la obra, pone fe en el nombre del Señor Jesucristo, él puede ser salvo. Y tal vez al tiempo no nos dará, en la segunda estudio vamos a ver la remisión de pecados, el borrar los pecados, el limpiar los pecados, el lavar los pecados del alma. Así él puede acercarse con Dios. El Antiguo Testamento dice Dios: vuestras iniquidades han hecho división entre mí y vosotros. Pero al remover el pecado, entonces queda un hijo o una hija para con Dios y se establece una comunión para con Dios. Gracias, hermanos. Muy bien, vamos a ir terminando con nuestro estudio esta tarde, agradeciendo su amable atención. El Evangelio también, la predicación del Evangelio, tiene que ver con la convicción de pecado. Ellos, dice aquí que en el verso 37, al oír esto, ¿cuál es esto? Al oír acerca de la muerte, de la crucifixión del Señor Jesucristo, dice que se compungieron de corazón, fueron conmovidos sus corazones, porque se dieron cuenta que ellos también ayudaron o apoyaron a la crucifixión o a la muerte del Señor Jesucristo. Se compungieron, se conmovieron, se sintieron convictos de pecado, sintieron su culpabilidad y luego preguntan al apóstol Pedro: ¿qué haremos? ¿Qué haremos ahora? ¿Qué podemos hacer? Pedro les dice: arrepentíos y convertíos. Arrepentimiento es dar la vuelta, dejar de seguir el rumbo que lleva y dar media vuelta. Y convertirse es mirar a Cristo, creer en Él, recibirle como Salvador. No solamente es suficiente levantar la mano, porque muchos levantan la mano para muchas cosas, pero es necesario reconocer en su corazón que usted es un pecador, como lo hicimos nosotros un día atrás. En otro tiempo reconocimos que éramos convictos de pecado, culpables de pecado, y miramos por la fe al que murió en la cruz, quien perdonó y limpió nuestros pecados con su sangre. Convertíos, una conversión de corazón, una profesión que sale de adentro del corazón, un arrepentimiento y una confesión que sale de adentro. Y Dios hará un cambio en la vida cuando el Espíritu Santo venga a morar en el corazón. En esta tarde le invitamos para que reconozca su condición delante de Dios y por la fe crea en el Señor Jesucristo, que murió en la cruz, que fue sepultado, pero que también resucitó de los muertos y ahora está coronado de gloria en el cielo. Ahora le adoramos, le cantamos alabanzas, bendecimos su nombre y le damos gracias a Dios por su Hijo el Señor Jesucristo, quien es nuestro sustituto, quien es nuestro sacrificio, quien derramó su sangre para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad y de todo pecado y hacernos hijos de Dios, como dice
allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 1 y versículo 12. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Que Dios le bendiga, que Dios bendiga su palabra. Y gracias por su amable atención, su amable sintonía en esta tarde. Deseamos que tenga una buena noche y también una buena semana. Estamos comenzando una nueva semana. Las bendiciones del Señor sobre todos ustedes. Estamos también en un nuevo mes, en el mes de agosto. Dios mediante, a mediados de este mes, tendremos nuestra escuela bíblica de el verano que usualmente tenemos cada año aquí en este local, pero ahora será virtual. Así de que oremos para nuestra escuela bíblica de verano en transmisión virtual. También les invitamos para los sábados a las 6 de la tarde a la predicación del Evangelio por este mismo lugar de contacto, y también los domingos a las 9 de la mañana un devocional, y a las 5 de la tarde el domingo también, como hoy, el estudio bíblico con el favor de Dios. Dios mediante. Bendiciones a todos, saludos a todos, que el Señor les bendiga grande y ricamente en nuestra oración.